Águilas, estamos en la semana número 5 del día jueves de nuestro estudio Ven Señor Jesús, ven. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Mateo capítulo 25, los versos del 1 hasta el 46. Nuestro devocional estará en el libro de Mateo capítulo 25, el verso 12. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras o a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, lo que es tuyo». Respondiendo su señor le dijo: «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Palabras claves. Él, de cierto, digo, no os conozco. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién no conoció? ¿Por qué no los conoció? Conocer es tener idea o noción de una persona, animal o cosa, por haberla visto, oído o tratado. Como mencionamos ayer, el libro de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo. El libro de Mateo es una conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo. En el capítulo 25 nos habla más de la enseñanza de Jesús, como Él les enseñó a través de parábolas, para que el que tenga oídos escuchara lo que Él les decía. Disciplina, discipulado, salvación, gracia, misericordia y más era lo que predicaba Jesús. Pero también nos habla que hablaba de pecado. Hoy la palabra nos habla de amor, de bondad, de instrucción, prueba, advertencia, desobediencia, carne, habla de pecado, de maldad. Hoy la palabra nos habla en los versos del 1 al 13 y del 14 al 30, nos habla de amor, de bondad, de instrucción, de prueba, de advertencia, de desobediencia, de carne, de elección. En estos versos observo los siguientes puntos en común. En ambos casos Jesús les habló a través de las parábolas. Al hablarles así, era para enseñar o ilustrar
una verdad compleja con un significado espiritual. Las parábolas que contó Jesús eran historias que revelaban verdades profundas, y aunque en ocasiones no se podían entender para los ojos y oídos naturales, los ojos y oídos espirituales captaban el mensaje. Punto número 1. En ambos casos hablaba de dos tipos de personas, las sabias y las insensatas. En la primera parábola encontramos a las vírgenes sabias que estaban listas, preparadas. Ellas proveyeron más aceite para que éste no les faltara, y las vírgenes insensatas, que no estaban listas, que no estaban preparadas, que no tenían aceite suficiente, y que éste les faltó. En el segundo caso observamos a los siervos y los talentos. Aquí también encontramos dos tipos de siervos: los que proveyeron e hicieron trabajar los talentos que se les dio para administrar y entregaron lo doble que les fue dado, y los siervos malos y negligentes que no hicieron producir el talento que se les entregó. Punto número 2. Observo el resultado de las acciones de ambos casos. Las vírgenes sabias que estaban preparadas entraron con el novio a las bodas y se cerró la puerta. Por otro lado, observo a las insensatas que se quedaron afuera, y aun cuando ellas le pedían que abriera la puerta, ellas se quedaron afuera y no pudieron participar en las bodas. El novio les respondió que no les conoce. Él no tenía idea o noción de ellas, no las había visto, oído o tratado. Esto último es importante. En el segundo caso, observo los resultados de las acciones. El buen siervo y fiel recibió su recompensa. Entró en el gozo de su Señor. Por otro lado, observo a el siervo malo y negligente, que no trabajó para hacer producir su talento, y como resultado se le quitó el talento y se le dio al que tenía 10. Y al siervo inútil fue echado fuera a las tinieblas. En ambos casos fueron apartados de la presencia, unas del novio y otras del Señor. En el punto número 3, en este punto observo cómo nos habla de profecía, nos describe lo que sucederá, habla del juicio final, cómo todas las naciones serán reunidas y cómo serán apartadas las ovejas de los cabritos. Es una descripción muy clara de lo que sucederá. La palabra dice que Dios no puede ser burlado, y esto es una muestra clara de su soberanía, de su poder, de cómo todo lo sabe, de que nadie injusto pasará por justo. También observamos cómo serán reconocidos. La palabra nos dice que su Hijo hace las obras de su Padre, y eso es lo que se espera de los que conocen a Jesús y se vuelven de los malos caminos. Si permanecen en la vid, darán frutos, harán la voluntad del Padre. De otra forma, si no están en la luz y no dan frutos de estar en la luz, entonces permanecen en la oscuridad, no se han alejado de ella. Hoy el estudio me hace reflexionar en estos dos tipos de personas, en las vírgenes insensatas y en las vírgenes sabias. Reflexiono en las vírgenes sabias que estaban listas, preparadas, se habían preparado con más aceite para que no les faltase, que sabiendo que el tiempo estaba cerca, sabiendo que aun cuando se aproximaba el día, tenían que estar preparadas. Reflexiono en las vírgenes insensatas que dejaron todo para el después. No estaban preparadas, no tenían suficiente aceite y este les faltó. Hoy el estudio también me hace reflexionar
en las acciones, en los dos tipos de siervos, en los que trabajaron, hicieron duplicar los talentos que se les había dado a administrar, y en los siervos que no trabajaron, que fueron negligentes y que no hicieron producir el talento que se le había dado a administrar. Hoy el estudio también me hace reflexionar en cada una de las acciones como esta, el resultado de las acciones, en cómo se prepararon las vírgenes sabias de las vírgenes insensatas. Ellas habían hecho su labor, estaban listas, sin importar que el novio se tardara, ellas tenían lo suficiente para permanecer. Y el novio se tardó y le esperaron, le conocían. Hoy el estudio también me hace reflexionar en el novio, que conocía a la novia y desconocía a las que no estaban preparadas o que no estaban comprometidas, que no habían sido sabias, que no le conocían, porque si le hubieran conocido, hubieran sabido lo importante que era estar listas, preparadas para el evento. Reflexiono en los siervos, en los dos tipos de siervos: el siervo bueno que conocía a su señor y el siervo negligente que ignoró la tarea que se le había encomendado. Reflexiono en el siervo bueno y fiel que hizo su trabajo y que le fue dada esta recompensa. Hoy el estudio también me hace reflexionar en la profecía. ¿Cómo se escribe aquí la profecía de lo que sucederá? Del juicio final de las naciones. Reflexiono en toda la humanidad, en los cabritos, en las ovejas, en cómo serán separadas, en la descripción de lo que sucederá. La palabra dice que Dios es justo, que no pasará a un injusto por justo. Hoy el estudio también me hace reflexionar en el plan de redención, en la gracia y la misericordia, cómo Dios había provisto todo lo que nosotros necesitamos para ser justos, no porque seamos justos por algo que hicimos, sino porque somos justos a través del sacrificio que hizo su Hijo Jesús en la cruz. Nos presentó justos frente a Él. Reflexiono en la soberanía, en el poder. Hoy el estudio también me hace reflexionar cómo Dios conoce sus ovejas, cómo Dios conoce a cada una de las ovejas que le entregó a su Hijo Jesús, y que nadie puede arrebatarlas de sus manos. Reflexiono en esta advertencia de si estamos respondiendo a lo que nos pidió que hiciéramos. ¿Estamos en comunión con Él continuamente? ¿Le buscamos? ¿Permanecemos en su palabra? ¿Le servimos? ¿Estamos preparadas? ¿Estamos administrando correctamente o sabiamente los talentos dados? Reflexiono en si Él nos reconocerá. ¿Tú cómo te encuentras hoy? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por permitirnos ver tu gracia y misericordia en nuestras vidas, por permitirnos ver esta advertencia que nos dejas de estar listas, de estar preparadas, de permanecer en ti, de buscarte, de encontrarnos contigo continuamente. Gracias por esta advertencia de estos dos tipos de personas. Gracias por invitarnos a analizar nuestro corazón, por darnos la oportunidad de reflexionar en dónde nos encontramos hoy. Ayúdanos, Padre, para que no nos encontremos cabeceando y no nos quedemos dormidas. Ayúdanos, Padre, que seamos sabias en nuestra manera de caminar, que tengamos más que suficiente aceite para nuestro encuentro, que nos encontremos trabajando en la obra, que seamos sabias con estos talentos que nos has dado, y que cuando regreses estemos viviendo como a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí,
Vayamos al devocional de ADG. Este capítulo de la Biblia me llama mucho la atención y estoy segura de que lo has escuchado varias veces en escuelas dominicales. Hoy quiero que aprendamos sobre 2 lecciones que podemos ver acá. La primera nos vuelve a hablar de preparación. Hemos estado leyendo en los devocionales de esta semana la importancia que tiene el estar listos, preparados para el día que Jesús vuelva. En la historia nos habla de 10 jovencitas. Todas esperaban al esposo, todas lo amaban. La diferencia es que unas se prepararon para una espera larga y las otras no. En realidad, no sabemos cuánto tiempo nos toma esperar por el regreso de Jesús, pero la lección acá es estar listos, en todo tiempo con aceite en la lámpara de nuestro corazón. Y si te preguntas, ¿cómo puedo tener aceite para tanto tiempo si no sé cuánto debo de esperar? La respuesta es el Espíritu Santo. Él es quien mantiene nuestra lámpara encendida a través de la oración y la comunión con Él. Nuestra lámpara va siendo llena cada vez más para que nunca se acabe el aceite y la llama en nuestro corazón arda. Además, vemos otra lección en el final del capítulo y me encanta esta parte. Porque este evangelio de buenas noticias que tú ya conoces no es solo para que vivas contento en tu casa, con tu familia y nada más. Es para compartirlo con otros, especialmente con aquellos que tienen necesidad de oír noticias de salvación. Debes salir, hablarlo, manifestarlo en tus acciones, en todo lo que hagas. No es un evangelio que se vive a escondidas. Por el contrario, cuéntales a otros de la salvación. Muéstrales que el evangelio es amor a través de tus buenas obras. Deja que brille la luz que Dios puso en ti para aquellos que están en tinieblas. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Abajo de este video pueden dejar el audio, el video o el escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana.